cuando los indígenas se reunieron para narrar la formidable experiencia de incursionar por primera vez desde la selva nada menos que a una ciudad como Río de Janeiro, paradigma de la civilización, narraron antes que nada y emocionados la escena de los niños que por indigencia se nutrían en los basurales. Esto fue lo que más les impresionó de la civilización del hombre blanco. Para este pueblo que juzgamos salvaje, los niños son sagrados. Para los salvajes, los niños estaban antes que todo. Creo que de alguna manera expresa que no en todas las culturas y en todos los estadios se ha llegado a un grado de desatención, de desconsideración, de desamparo, de agresión, porque hay trabajo infantil y prostitución infantil, sino que hubieron situaciones que de alguna manera nos dicen que el hombre puede considerar a los niños como los que tienen el principal privilegio. En determinado momento nosotros, que generalmente no podíamos recibir correspondencia y además generalmente estábamos desaparecidos porque nos trasladaban cada 3 meses para no tener comunicación y contacto con la guardia, porque eso era de alta peligrosidad. Un buen día me llega una carta, y es una carta de mi niña, que entonces tenía 7 años, donde venía un solo poemita escrito. Me causó gracia que al final firmara Alejandra Rosenkopf y abajo, entre paréntesis, como en los libros, contemporánea. Entonces, aquella carta única revoloteó en el calabozo, tuvo luz, se posó, dio vueltas, volvió, porque además vivíamos en un mundo sin niños y no se puede vivir en un mundo sin niños. Entonces ahí comencé a recordar mi niñez, que dio pie a la larga en este libro, las cartas que nos llegaban. Y en mi infancia había un personaje que no existía hasta ese momento en mi memoria. Nosotros vivíamos en una casa de inquilinato muy humilde, junto con una familia de italianos con cuyo hijo, el Fito, somos amigos hasta ahora desde los 2 o 3 años. La primera palabra en italiano, las primeras frases en italiano de mi memoria son cuando don Tomás, el padre de Fito, decía amici sono amici, o cuando yo comía en la casa de ellos, esa expresión que la tengo presente cada vez que como, que decía mangi que te fa bene. Había un acontecimiento en mi casa que yo no le prestaba atención. Es decir, eran los comienzos, el advenimiento del nazismo, todavía no se había desencadenado la guerra, pero mi padre recibía cartas entonces, claro, los contemporáneos menores que yo no se hacen una idea de lo que era una carta en aquella época. Se escribía en Belzec, un pueblo perdido de Polonia, tenía que llegar a Lublin, la capital, luego se metía en sacos de cuero, tenía que atravesar en ferrocarril, era toda una odisea. Tenía que llegar a Génova, se embarcaba, llegaba al Río de la Plata. Esto dice Uruguay, ¿dónde queda? En Paraguay no, en Argentina. Entonces después venía el cartel y la repartía. Entonces irrumpía en casa el mundo del pueblito de mis padres. Y ahí estaban los padres de mis padres, los abuelos de mis padres, sus hermanos. Ahí se contaba desde quién se había noviado hasta cuántos huevos había puesto la gallina colorada. Hasta que un momento el cartero dejó de pasar. Mejor dicho, pasaba, pero no se detenía, aunque mi padre le brindaba particulares atenciones. Mi padre fabricaba, con la ayuda de don Tomás, tenía un alambique clandestino, era una damajuana de 10 litros, donde ponía guindas, azúcares, y ahí salía un licor. Entonces le daba una copita y entonces el niño que narra ahí, que vendría a saberlo, decía, yo sé por qué el papá le da una copita de guindado, para que le traiga más cartas. A partir de entonces,
de ese cartero que no estaba en mi memoria y reapareció cuando entro a afinar los recuerdos con motivo de la carta que me envía mi hija. Mi padre, que cuando recibía las cartas, que había demorado tanto tiempo, las guardaba y esperaba que llegara el domingo, cuando mi madre hacía puchero de gallina, para leer las cartas. Si habían demorado tanto, podía esperar el momento de distensión donde toda la familia se reúne. Entonces, cuando dejó de traer cartas el cartero, mi padre los domingos leía las cartas viejas, las cartas que ya habían llegado. Las cartas que esperaba mi padre nunca llegaron. Y con el tiempo se escribieron. Me encomendé la misión de escribir las cartas que no llegaron. En la historia de la represión, de la dictadura en mi país, había gente que sabía y no hablaba. De la misma manera que hoy los oficiales de entonces, los generales de entonces, los responsables de la desestabilización institucional en el país, siguen manteniendo el silencio de dónde están enterrados los cuerpos de los desaparecidos. Es decir, que pienso que no se debe callar y que el silencio en situaciones así es un delito de lesa humanidad. Cierro por segunda vez y con un recuerdo que de alguna manera sintetiza lo que uno sigue sintiendo. Les comenté que con el nieto hablábamos a golpe de nudillo a través del muro y un día me transmite que calcula que por esos días es su cumpleaños. Entonces, a la mañana siguiente, él, que no recibió nada, lo llamo a través del muro. Entonces le dejé de regalo de cumpleaños este poema que es para todos. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Gracias. Cuando era pequeña, Isaac, me preguntaba dónde iban los sueños. Tú sueñas y el sueño es como el agua. ¿Dónde va toda esa agua? A los mares. Y luego, ¿serán nubes? Los sueños entonces regresan con las lluvias. Y los gritos. Hoy me pregunto, los gritos, ¿dónde van? No pueden, no deben perderse. No es posible que se pierdan, no pueden deshacerse en la nada, no pueden morir en nada, morir para nada. Para algo se han creado, para algo se han gritado, Isaac. El grito no muere, no puede morir, no muere. Nosotros sí que morimos cada amanecer, en cada selección de Grete, en cada tren que llega, pero nuestros gritos no, el grito no. Quiera Dios que nuestros gritos se escondan bajo las almohadas de los que no saben, de los que saben y callan, de los que no quieren saber. Muchas gracias.